Bienvenidos a Infidelity Tales. Antes de que nos sumerjamos en la historia de hoy, por favor, tómate un segundo para darle like y suscribirte a nuestro canal. Agradecemos tu apoyo. Empecemos. Nunca pensé que estaría contando esta historia. Después de 32 años de matrimonio, creía que conocía a mi esposa de pies a cabeza. Nos conocimos en la universidad, nos casamos de jóvenes y construimos lo que yo pensaba que era una vida sólida y feliz juntos. Yo dirijo una cadena de gimnasios, una carrera a la que me he dedicado por más de 3 décadas. Mi esposa, por otro lado, trabajaba desde casa manejando su negocio de diseño de interiores, o eso creía yo. Primera señal de que algo no estaba bien llegó cuando empezó a planear un viaje de chicas a Miami. En todos nuestros años juntos nunca había mostrado interés en ese tipo de viajes, a menudo llamándolos frívolos. Y sin embargo, ahí estaba organizando emocionada una escapada de 5 días con mujeres de las que yo jamás había oído hablar. Algo no cuadraba, llámalo intuición o simplemente años de conocer a alguien, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. No quería saltar a conclusiones, pero tampoco podía ignorar mi instinto. Con mi apretada agenda no tenía tiempo para investigar por mi cuenta, así que contraté a un investigador privado. Me costó $99.000, pero lo que descubrió valió cada centavo. Mi esposa no solo tenía una aventura, estaba manejando 3. Cada hombre creía que era el único y a cada uno le había prometido que me dejaría una vez que arreglara algunos asuntos financieros. El informe del investigador fue devastador. El primer hombre era su instructor de yoga, aunque ella no estaba asistiendo a ninguna clase de yoga. En lugar de eso, se veían en su condominio 3 veces por semana. El segundo era un supuesto cliente que buscaba servicios de diseño de interiores, pero sus encuentros no tenían nada que ver con negocios. El tercero era un agente inmobiliario al que había conocido en un evento de networking. En cuanto al viaje a Miami, no había amigas, ella había planeado una escapada romántica con el agente inmobiliario mientras le decía al instructor de yoga que estaba en una conferencia de diseño en Chicago y al cliente que estaba visitando a un familiar enfermo. El investigador privado documentó todo, fotos, videos y una línea de tiempo detallada de su doble o más bien triple vida. Durante 2 semanas la siguió hasta 18 encuentros diferentes con esos hombres mientras yo trabajaba hasta tarde para proveer nuestro futuro. Ella manejaba meticulosamente sus aventuras. La traición fue abrumadora. Decidí actuar. Mi primera parada fue el despacho de mi abogado, donde expuse las pruebas. El abogado, un profesional experimentado con décadas de experiencia, se sorprendió por la pura complejidad de su engaño. Dijo que nunca había visto a alguien manejar 3 aventuras de manera tan metódica. Presenté la demanda de divorcio de inmediato, asegurándome de que cada detalle de su infidelidad te quedara documentado en los papeles. Mientras ella estaba en Miami, empecé a trasladar mis pertenencias esenciales a un apartamento amueblado que había alquilado. Dejé todo lo demás en la casa intacto, queriendo que pareciera normal cuando ella regresara, excepto por los papeles de divorcio, esperándola en la mesa de la cocina. Me aseguré de no estar allí cuando regresara, organizando que un notificador legal entregara los documentos si era necesario. El investigador privado siguió enviando actualizaciones desde Miami. Ella publicaba fotos en redes sociales pretendiendo estar en un viaje de chicas, evitando cuidadosamente cualquier imagen que revelara a su verdadero acompañante. Incluso me mandó fotos de comida, de supuestas cenas en grupo, manteniendo la ilusión. Mientras tanto, yo estaba ocupado asegurando nuestras finanzas y preparando el terreno para las consecuencias. Parte 2, las consecuencias. Cuando regresó de Miami encontró los papeles de divorcio esperándola. Las pruebas eran irrefutables: fechas, horas, lugares, fotos, recibos. Su vida triple estaba expuesta en blanco y negro. Me llamó una y otra vez, dejando mensajes de voz que iban desde llantos histéricos hasta amenazas furiosas. Luego llegaron los mensajes de texto, primero alegando que todo había sido un malentendido, luego culpándome a mí por trabajar demasiado y finalmente admitiendo todo, pero acusándome de invadir su privacidad. Sabía era que yo ya había tomado
medidas para protegerme. Había asegurado nuestras finanzas, garantizando que no pudiera acceder a los bienes que me había llevado décadas construir. Mientras ella estaba ocupada viviendo su doble vida, yo estaba protegiendo mi futuro. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Abogado envió copias de la demanda de divorcio a sus 3 amantes. El instructor de yoga resultó ser, estaba casado y su esposa también recibió una copia. El empleador del agente inmobiliario se enteró de que había estado utilizando propiedades de clientes para sus encuentros, lo que llevó a que le suspendieran la licencia. El cliente era un empresario local cuya esposa poseía la mitad de la empresa. Fue mucho menos indulgente de lo que yo fui. La noticia se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Los amigos fueron armando la línea de tiempo, dándose cuenta de cuántos eventos y reuniones se había perdido mientras manejaba sus aventuras. Su negocio de diseño de interiores, que dependía en gran medida de preferencias de nuestro club de campo, colapsó casi de la noche a la mañana. La esposa del instructor de yoga, que resultó ser la directora de membresía del club, se aseguró de que todos supieran la verdad. Su mundo cuidadosamente construido se vino abajo. Los hombres con los que había estado saliendo la abandonaron una vez que la verdad salió a la luz. El instructor de yoga se mudó de nuevo con sus padres. El agente inmobiliario perdió su carrera y terminó vendiendo autos. El cliente fue comprado por su esposa, la empresa que además cortó todos los lazos con la firma de diseño de mi esposa. En cuanto a mí, seguí adelante. Vendí mi parte de los gimnasios, compré una casa en la playa y empecé a viajar, conocer gente nueva que no conocía. Mi historia fue refrescante. Guardé los papeles del divorcio como un recordatorio de lo que había pasado, pero no permití que la experiencia me definiera. Mi ex esposa, por otro lado, tuvo dificultades para reconstruir su vida. Se mudó a otra ciudad y consiguió un trabajo como vendedora en una tienda de muebles muy lejos de la vida que alguna vez tuvo. A veces me pregunto si ella alguna vez reflexiona sobre las decisiones que la llevaron a su caída. Su traición le costó todo su matrimonio, su carrera y su reputación. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber contratado al investigador privado ni de haber tomado medidas decisivas. Fue profunda, pero me enseñó la importancia de confiar en mi instinto y proteger lo que me costó tanto construir. Al final su red de mentiras se deshizo y ella tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. En cuanto a mí, yo encontré paz y un nuevo comienzo, una vida libre de engaños. Cuando regresó de Miami, entró en una casa que parecía exactamente igual a como la había dejado, excepto por una diferencia evidente sobre la pieza de la cocina. Estaban los papeles de divorcio, acompañados de un dossier detallado de su doble vida. Cada mentira, cada traición, cada encuentro secreto estaba expuesto en blanco y negro. Las pruebas eran innegables: fotos, recibos, mensajes de texto y una línea de tiempo que revelaba su vida triple. Su reacción fue inmediata y caótica. En la primera hora me llamó más de 20 veces, dejando mensajes de voz que oscilaban entre sollozos histéricos y amenazas furiosas. Luego llegaron los mensajes de texto. Al principio afirmó que todo era un malentendido. Cuando eso no funcionó, pasó a culparme diciendo que yo trabajaba demasiado, que la descuidaba, que yo la había llevado a eso. Finalmente admitió todo, pero me acusó de violar su privacidad al contratar a un investigador privado. Lo que ella no sabía era que yo ya había tomado medidas para protegerme. Mientras ella estaba en Miami, yo había estado ocupado asegurando nuestras finanzas, garantizando que no pudiera tocar los activos que me había tomado décadas construir. Conocía lo suficiente como para anticipar sus movimientos y no estaba dispuesto a dejar que se marchara con más de lo que merecía. Las consecuencias de sus actos fueron rápidas y devastadoras. Mi abogado, armado con el minucioso informe del investigador privado, envió copias de la demanda de divorcio a sus 3 amantes. El instructor de yoga resultó que estaba casado y su esposa recibió una copia también. El empleador del agente inmobiliario descubrió que había estado
utilizando propiedades de clientes para sus encuentros y su licencia fue suspendida. El cliente, un empresario local, enfrentó la ira de su esposa que poseía la mitad de la empresa. Ella no solo lo compró a él, sino que también cortó todos los lazos con el negocio de diseño de interiores de mi esposa. La noticia se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Los amigos empezaron a armar la línea de tiempo dándose cuenta de cuántos eventos y reuniones se había perdido mientras manejaba sus aventuras. Su imagen, cuidadosamente curada de esposa devota y exitosa mujer de negocios, se desmoronó de la noche a la mañana. Su negocio de diseño de interiores, que dependía en gran medida de referencias del club de campo, también colapsó. La esposa del instructor de yoga, que además era directora de membresía del club, se aseguró de que todos supieran la verdad. Los clientes cancelaron sus contratos y su reputación quedó irreparablemente dañada. Sus tres amantes la abandonaron igual de rápido. El instructor de yoga se mudó de nuevo con sus padres después de que su esposa se quedara con todo en su divorcio. El agente inmobiliario, despojado de su licencia, terminó vendiendo autos. El cliente se quedó sin nada después de que su esposa se hiciera cargo de la empresa que ahora dirigía con éxito sin él. Mi esposa, antes la orquestadora de esta elaborada red de mentiras, se quedó sin nada más que las consecuencias de sus actos. En cuanto a mí, seguí adelante, vendí mi parte de los gimnasios por una ganancia considerable y compré una casa en la playa, algo que ella siempre había querido pero que nunca llegaría a disfrutar. Empecé a viajar, a conocer gente nueva y a construir una vida libre de la sombra de su traición. Fue refrescante conocer personas que no conocían mi historia, que no me veían como el hombre cuya esposa de 32 años había llevado una vida triple. De vez en cuando reflexiono sobre esos 32 años y me pregunto si me perdí las señales o simplemente elegí ignorarlas. Las reuniones con clientes a altas horas de la noche, el repentino interés por el yoga, los misteriosos eventos de networking, de negocios, todo parecía plausible en ese momento, pero en retrospectiva fue una clase magistral de engaño. Ella había pasado meses, tal vez incluso años, creando una elaborada doble vida mientras yo permanecía ajeno, confiando en ella por completo. Los amigos a menudo preguntan si me arrepiento de haber contratado al investigador privado o si me siento culpable por lo completamente que su vida se vino abajo. La respuesta es no. Después de descubrir la magnitud de su traición, me di cuenta de que la verdadera víctima no era ella, era la confianza y el amor que yo le había dado durante 32 años. Ella destruyó todo, no solo con una aventura, sino con 3. El divorcio se finalizó rápidamente gracias a las abrumadoras pruebas. Ella se fue con mucho menos de lo que había esperado. Al juez se le interesó especialmente cómo había utilizado nuestras cuentas conjuntas para financiar sus aventuras. Cada recibo de hotel, cada regalo, cada vuelo a Miami que había sido pagado con nuestro dinero. Infidelidad financiera selló su destino en el tribunal. La última vez que supe de ella, vivía en un pequeño apartamento en otra ciudad, trabajando como vendedora en una tienda de muebles. Su antes próspero negocio de diseño de interiores había desaparecido junto con su reputación y su estatus social. Mientras tanto, sus 3 amantes habían seguido adelante, cada uno enfrentando sus propias consecuencias. El instructor de yoga estaba dando clases en un pequeño estudio a 2 estados de distancia. El agente inmobiliario luchaba por llegar a fin de mes como vendedor de autos. El cliente estaba fuera de la empresa, que ahora dirigía a su esposa con éxito sin él. A veces miro los papeles de divorcio que guardo en un cajón como recordatorio de lo que he pasado. Sirven como prueba de que esta historia, por increíble que parezca, realmente sucedió. Nunca imaginé que mi esposa pudiera traicionarme así, no después de 32 años de matrimonio, pero lo hizo. Y al final su cuidadosamente construida casa de mentiras colapsó, dejándola enfrentar las consecuencias sola. En cuanto a mí, he encontrado paz, he construido una nueva vida libre de engaño y traición. Aunque nunca olvidaré lo que pasó, rehúso a dejar que eso me defina. La vida sigue y yo también